Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo cuarto. La familia del ajedrez. La cúspide del sentido lúdico humano. El ajedrez resulta especial tanto por su depurado y profundo sentido lúdico como por la amalgama histórica y cultural en la cual se ha amasado, habiendo logrado mayor proyección, desarrollo e impacto que cualquier otro juego conocido. Se trata del juego de mesa rey, e incluso se le ha elevado a un estadio lúdico superior dentro de la cultura humana globalizada, como el deporte-ciencia. El ajedrez representa a la vez diversión, desafío y materia de estudio. De hecho, es el juego de mesa que, históricamente, en Occidente, ha tenido mayor representación en las aulas y procesos educacionales, llegando en ocasiones a constituir materia obligatoria, o a lo menos talleres electivos con carácter formativo en los establecimientos educativos de secundaria y preparatoria. Lo anterior tal vez se debe a su probable origen geográfico, justo en ese epicentro de sutura, en medio de las dos culturas que polarizan el mundo, la occidental y la oriental, ambas en las cuales ha tenido un desarrollo paralelo, independiente, diferente, pero igualmente interesante. Se trata de un juego que, pese a su inmenso desarrollo, desde sus orígenes siempre ha conservado intactos sus principios. La premisa de un enfrentamiento asimétrico y confrontacional, sin azar y con información perfecta, cuyo único desbalance está proporcionado no por el juego, sino por los jugadores, respecto de su propia capacidad intelectual, astucia y su entrenamiento en los millones de alternativas que ofrecen sus sencillas reglas y componentes. Orígenes del ajedrez. Corría el año 1897 cuando Tassilo von Hildebrand und Lassa, un barón prusiano, diplomático, devenido en ajedrecista y perteneciente a la escuela de Berlín, consiguió convencer al profesor inglés Harold Murray para embarcarse en una singular aventura. El barón von der Lassa, junto a un grupo de ajedrecistas fuertes de esa época, había dedicado importantes recursos para el desarrollo científico teórico del juego del ajedrez, campo en el cual colaboró en la publicación de notables artículos. No obstante, el guante que le había echado al profesor Murray tenía otra intención. Harold James Ruthven Murray, nacido en 1868 y fallecido en 1955, por su parte, había sido formado como lexicógrafo por su padre, quien fuera el creador y editor principal del Oxford English Dictionary, y se había graduado profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford en 1890. Tras su encuentro con von der Lassa, decidió llevar a cabo la empresa que lo haría famoso. Se embarcaría en una investigación sobre el pasado remoto del ajedrez y escribiría un libro al respecto. Hasta entonces, la intelectualidad del mundo del ajedrez solía atribuir los orígenes del juego a distintas fuentes, bastante dispersas unas de otras, tanto geográfica como temporalmente. Ciertamente, muchos avalaban la teoría sobre un origen relativamente incierto en una India sumamente ancestral, remota y misteriosa, y que desde allí había pasado a los persas y luego a los árabes. Pero aquella era solo una teoría que coexistía con múltiples otras conjeturas, cada cual tan incierta como las otras, tales como un probable origen griego en la guerra de Troya, obra del rey Palámedes de Argos, como medio para sobrellevar el aburrimiento causado por el largo asedio a la ciudad. Curiosamente, al juego de la oca también se le ha atribuido el mismo origen. O al genio sin par del rey Salomón de los hebreos. O la existencia de una raíz en la legendaria China en los tiempos del emperador Amarillo, obra del genio de cierto afamado general, o en su defecto por sapientes mandarines contemporáneos de Confucio, o incluso por él mismo, de cuya personalidad se sabe que los juegos no le hacían demasiada gracia, pero a quien extrañamente se le ha atribuido además la invención del Weiqi y del Mahjong.
Para poder obrar con su cometido, Murray contó con un inusual acceso a las colecciones privadas de J.W. Remington Wilson en Inglaterra y especialmente a la de John Griswold White en Cleveland, Ohio, la cual era considerada en ese momento el archivo de documentos sobre el ajedrez más grande del mundo. Uno de los primeros obstáculos que Murray debió sortear en su cometido fue el encontrarse con que la mayor parte de los archivos históricos relacionados con los orígenes del juego eran obras y documentos escritos en idiomas propios de Medio Oriente, por lo que no encontró más remedio que iniciarse en algunos de ellos, e incluso aprender el idioma árabe. Tales esfuerzos realizados por Murray, después de 16 años de arduo trabajo investigativo, dio al fin fruto en 1913, con la publicación del libro Una historia del ajedrez, un extenso expediente de unas 900 páginas que desde entonces y durante varias décadas ha constituido el canon indiscutido sobre la historia y los más diversos aspectos del ajedrez, incluyendo su origen ancestral, un juego que era practicado en la India al menos desde el siglo VII después de Cristo, conocido como chaturanga. No obstante, considerando los antecedentes ya vistos de los 3 capítulos anteriores, el lector probablemente habrá notado que en la inmensa mayoría de los juegos clásicos e históricos, si no en todos, los orígenes de estos suelen ser bastante difusos y escasamente rastreables, quedando gran parte de dicha materia en el pantanoso terreno de las conjeturas, las hipótesis y las teorías, algunas más sólidas, otras más frágiles. En el caso del ajedrez, pese a que sin duda se trata del juego de mesa en cuyo estudio más interés se ha generado, mayores recursos se han invertido y más tinta se ha derramado, la situación sobre la certeza de sus orígenes no dista demasiado de sus demás congéneres menos indagados. En su obra, Historia General del Ajedrez, el ajedrecista español Julio Ganso realizó una interesante observación sobre las dificultades que se encuentran al intentar dilucidar los orígenes del ajedrez, al menos allí donde se encuentran las pistas que siguió Murray. Cita textual. La tradición más divulgada sitúa la cuna del juego ciencia en el seno de la misteriosa India. Este país tiene la virtud de poseer la historia más difícil de reconstruir, con fascinantes acontecimientos cuyas fechas resultan imposibles de ordenar, debido a la frondosidad de sus libros de carácter histórico, por donde desfilan miles y miles de nombres, ya de soberanos, ya de comarcas diferentes, envueltos en confusas y laberínticas fábulas. La profusión de ideas y el mare magnum de relatos en caótico desorden imposibilitan fijar una fecha, una comarca y un soberano, para determinar con seguridad su relación con cualquier acontecimiento. Cierre de la cita. Pese a tales dificultades mencionadas, a renglón seguido, Ganso zanja la siguiente hipótesis, muy en la línea trazada por Murray, salvo en las fechas. La ciudad imperial de Pataliputra, a orillas del río Indo, durante el reinado de Asoka, líder de los Maurya, hacia el siglo III a.C. Al respecto, aquella frondosa literatura épica, religiosa e histórica de India es generosa al momento de ofrecer diferentes versiones sobre la invención del juego que se convertirá con el pasar de los siglos en el ajedrez tal como lo conocemos hoy. No obstante, su valor histórico resulta bastante relativo, toda vez que la mayoría de ellas ofrecen referencias redactadas como leyendas sobre sucesos que habrían ocurrido en tiempos aún más remotos y protagonizados por personajes que rayan lo mítico. De todas estas, las que probablemente resultan más valorables son aquellas que indican que el juego se habría inventado al utilizarse un tablero de Ashtápada, con el fin de recrear a escala una trascendental batalla. Una de las versiones de esta leyenda cuenta sobre una reina desconsolada por la irreparable pérdida de su hijo muerto en combate, la cual no lograba comprender cómo éste había caído, ante lo cual uno de los soldados que presenció el hecho se sirvió de un tablero Ashtápada
y de unas figuras que había allí en los aposentos de la desdichada monarca, para explicarle el fatídico orden de batalla en el que cayó tan amado hijo. Otro relato muy parecido cuenta cómo el humilde brahmán Lahur Sisa, o Sisla, se valió también de un tablero Ashtápada para idear un juego que lograra abstraer al rey Ladava por la pérdida de su hijo, el príncipe Ajamir, quien se había sacrificado en batalla para que su ejército consiguiera la victoria. La leyenda cuenta que cierto día, mientras el melancólico rey jugaba al juego creado por Sisa, se dio allí una situación muy particular y significativa, en la cual era necesario sacrificar una pieza importante para ganar la partida. Comprensión sobre la decisión adoptada por el príncipe, que finalmente abrió la mente y el corazón del monarca hacia el consuelo. Pero la historia o leyenda más referida entre todas aquellas posibles de encontrar tanto entre los Puranas, los Vedas y demás textos étnico-mitológicos tan característicos de la India, como también en la copiosa literatura moderna sobre el juego del ajedrez, es una que, curiosa o convenientemente, también tiene como protagonista a un sabio brahmán llamado Sisa, probablemente otra versión del anterior, el cual se desempeñaba como maestro de un joven y malcriado príncipe llamado Sirham. En esta leyenda, el deseo de Sisa era enseñar la virtud de la humildad al arrogante príncipe, por lo que ideó un juego a través del cual éste pudiera descubrir que, si bien el Rajá era ciertamente la autoridad más importante del reino, su éxito dependía de todos los componentes de su corte y ejército, incluso de los vasallos más humildes. Dado que el príncipe era altanero y caprichoso, pero bien educado, le ofreció a Sisa un deseo como recompensa por haber ideado tan brillante pasatiempo, oportunidad que el sabio aprovechó para dar otra lección al príncipe, esta vez una de suspicacia. Así que le pidió una cantidad de granos equivalente a lo que resultara de la operación de añadir en cada casilla del tablero el doble de granos que en la casilla anterior, iniciando con un único grano en la primera casilla de la primera fila, por lo que en la segunda debían ir 2, luego 4, 8, 16 y así hasta llegar a la última casilla de la octava fila, la número 64. Pues bien, cualquier persona con alguna maña en cálculos mentales podría aproximar sin demasiada dificultad que para completar la primera fila del tablero serían necesarios 255 granos, una suma bastante modesta. La estimación del príncipe Sirham debió de haber ido, en el mejor de los casos, por esta línea, y sin más accedió al deseo expresado por Sisa. No obstante, si el príncipe hubiese sido más suspicaz o prudente, probablemente habría proyectado un poco más su estimación realizada a priori. De haberlo hecho, habría descubierto que sólo para la segunda fila del tablero la suma de granos aumentaba prodigiosamente en 65.280 granos, más que la anterior. Para ahorrarnos el tener que detallar todo el proceso matemático, valga resumir que el total de granos involucrados como recompensa para Sisa se elevaba aproximadamente hasta los 18,5 trillones de granos, un número de 20 cifras. No sorprenderá, pues, que al poco rato se presentó ante Sirham el ecónomo real para informarle que no era posible saldar la deuda contraída con el sabio, toda vez que ésta superaba fabulosamente las reservas de grano de todo el reino. Cierta versión de esta leyenda pormenoriza que el informe del ecónomo indicaba que para cubrir la deuda se requería que el reino tuviese 16.384 ciudades, y que en cada una de ellas hubiese 4.080 graneros, con 174.762 medidas de trigo, compuestas a su vez por 32.768 granos cada una. Otra leyenda que resulta clave para comprender la edad del ajedrez, dado que su supuesta referencia fue utilizada durante varios años para fechar el probable origen más remoto del juego en la India, lo sitúa en la parte más austral posible del subcontinente, y asimismo fuera de este, en la isla de Ceilán, la actual Sri Lanka, donde se cuenta que el juego fue una invención de Mandodari, la esposa de Ravana,
el malvado rey Remonio, que gobernaba en la ciudad de Lanka para poder favorecer a su amante Rama. La historia cuenta que la reina había creado el juego con la idea de mantener distraído a Ravana mientras que Rama, su genuino y verdadero amor, cercaba la ciudad, lo cual finalmente constituyó la caída de aquel demoníaco monarca y el surgimiento de Rama como rey de la isla. Chaturanga quiere decir en sánscrito 4 miembros, o 4 partes, denominación que a lo largo de los años ha tenido varias interpretaciones diferentes. Una de ellas habla de las 4 divisiones que solían integrar los ejércitos, o cuerpos armados en la India de la antigüedad: la infantería, la caballería, los elefantes y los carros de batalla. Otra de las diversas interpretaciones del nombre, provocada por la naturaleza cuaternaria de la palabra chatur y la existencia de una versión tardía del juego para 4 jugadores, hacía referencias a los 4 ejércitos o bandos que incorporaba dicha versión del juego. En virtud de lo anterior, durante muchos, demasiados años, se creyó que el chaturanga era, original y ancestralmente, un juego para 4 jugadores, y que posteriormente devino en una versión para 2 jugadores llamada chaturaji, la cual luego habría pasado a Persia, donde se habría convertido en el shatrang, que posteriormente pasó a los árabes y por medio de estos finalmente a Europa, donde adquirió los nombres con que hoy se le conoce en las diversas ramas idiomáticas occidentales. A esta versión de los orígenes del ajedrez, desacreditada en la actualidad, pese a su error, la llamaremos versión o teoría clásica, como se verá más adelante. El error cometido por la teoría clásica resulta bastante extraño al ser analizado desde la perspectiva del tiempo, toda vez que Chaturaji significa literalmente 4 reyes, haciendo una alusión prácticamente explícita a la presencia de 4 facciones para 4 jugadores. No obstante, existe una probable connotación que explicaría dicho error, al difundirse la falsa creencia de que, al mutar el juego de 4 a 2 jugadores, los rajás, o reyes sobrantes, se habrían utilizado para identificar la nueva pieza que hacía aparición en este juego, la figura del general, visir o consejero, que posteriormente habría devenido en la dama o reina del ajedrez moderno. De acuerdo con esta versión clásica, en chaturanga, cada bando se desplegaba en una de las 4 esquinas del tablero de 8x8 casillas, el cual era monocromo o llevaba aún las marcas típicas de la Ashtápada. Además, cada ejército se distinguía con un color y viento propio: norte para las piezas negras, oeste para las amarillas, sur para las verdes y este para las rojas. Pese a ser un juego para 4 jugadores, estos formaban alianzas, por lo cual negras y amarillas se enfrentaban a las verdes y rojas, aunque en otras versiones las alianzas estaban conformadas por las facciones que se despliegan en esquinas contrarias del tablero, es decir, negras con verdes y amarillas con rojas. Las piezas para cada bando consistían en conjuntos homogéneos de 8 trebejos, los cuales eran un rajá o rey, cuyo movimiento era similar al actual, un ashba o caballo, con movimiento idéntico al actual, un raza, carro de guerra o nauca, barco en algunas versiones, cuyo movimiento era similar al de la torre, 4 padati o soldados, peones que avanzaban paso a paso, y un gaja o elefante, cuyo movimiento existen 3 teorías. 1. De 2 pasos con salto en cualquier sentido diagonal. 2. Un paso ortogonal y otro diagonal en cualquier dirección o sentido, pero sin salto. Y 3. 3 pasos en cualquier sentido ortogonal, con salto solamente sobre el primer cuadro. Chaturanga, desatando el nudo gordiano del origen del juego. Como se ha mencionado, el fruto del trabajo de H.J.R. Murray ha derivado en que durante décadas se ha atribuido como origen indiscutible del ajedrez a aquella legendaria India. Sin embargo, aquella teoría no nació exclusivamente de lo investigado por Murray,
sino que éste probablemente vino a reconfirmar lo que ya habían aventurado otros autores, con mayor o menor precisión. Al menos, y que se sepa, desde el siglo XIII con los escribas de Alfonso X el Sabio, y pasando también por otros ilustres de la historia y del ajedrez, como William Jones, Hiram Cox, Duncan Forbes y Antonius van der Linde, entre otros. Sobre este particular, las divergencias sobre el origen del ajedrez se generan por tres cuestiones interrelacionadas unas de otras. 1. ¿Cuál juego es el antepasado más remoto del ajedrez? 2. ¿Dónde fue creado? Y 3. ¿Cuándo sucedió aquello? El asunto sobre cuál juego sería, efectivamente, el antepasado más remoto del ajedrez es disputado fundamentalmente por las versiones de 4 y 2 jugadores del chaturanga indio, por una parte, y por el xiangqi chino, por la otra. Aquí nos centraremos en ambas versiones indias, chaturanga y chaturaji, dejando el caso del xiangqi y su mérito como antepasado del ajedrez en su respectivo apartado a partir de la página 291. Respecto del dónde, existe un acuerdo bastante amplio en que el chaturanga procede de la India, del Valle del Indo en la mayoría de las versiones, o al menos en su área de influencia directa, como la isla de Ceilán, o en la región de Bactriana, al sureste de la meseta irania. Sobre el cuándo y la posibilidad de que chaturanga sea el antepasado más antiguo del ajedrez, es su verdadera antigüedad el aspecto que, aparentemente, más enfrenta a los diversos autores, tanto los del pasado como los actuales. Por lo que se sabe, la familia del ajedrez no sería tan ancestral como pretendían algunos de los autores clásicos y jugadores notables de esa época. El problema podría haber estado radicado en aquellas características de las fuentes historiográficas de la India, las cuales Julio Ganso había eufemizado como frondosas, y que José Brunet y Bellet no escatimó en tratar de sospechosas, modernas, falsas e infundadas. Aunque sobre este último y su opinión sobre la India, es conveniente considerar que resulta bastante prosaica, rayana en lo xenófobo y por lo mismo poco objetiva, lo cual es comprobable en varios pasajes de su obra, los que no serán reproducidos aquí. Actualmente, dentro de un proceso revisionista existente acerca de los verdaderos orígenes del ajedrez y de la virtud de las fuentes que históricamente se habían considerado las correctas, para definir su genuina naturaleza, procedencia y antigüedad, algunos autores actuales, como Jean-Louis Casaux y Peter Banachak, han recogido el guante lanzado años atrás por Ganso y Brunet y Bellet, desentrañando algunos paradigmas y entretelones que conformaban la teoría clásica del origen del ajedrez. Empero, tal vez sea conveniente señalar que para analizar este proceso es necesario tener en cuenta el contexto propio de la época en la cual se desarrolló, cuando el tráfico de la información, el acceso a esta y en general la velocidad de cada uno de los diferentes aspectos de la vida cotidiana estaban limitados por las características propias de los medios de comunicación y de transporte de entonces, como asimismo la idiosincrasia reinante, todo aquello muy estanco, compartimentado y rudimentario. Comúnmente, la divulgación de estos temas se producía a través de publicaciones de alcance limitado, como libros, columnas de periódicos o artículos en publicaciones especializadas, para que posteriormente los eventuales lectores los discutieran a nivel personal o académico, epistolarmente o en el peor de los casos, por el simple cotorreo en reuniones privadas o en conversaciones de salón, alrededor de las diversas actividades sociales en torno al ajedrez por aquellos años, como los clubes, torneos o aquellas exhibiciones a modo de espectáculo que se daban entonces, como lo fueron las partidas ciegas de Paul Morphy o las partidas simultáneas perpetradas por niños prodigio. En tan sentido, así como ya había sucedido antes en el campo de la geografía y la creación de mapas en la antigüedad, en los que se solía trazar aquella incierta Terra Incognita Australis, o los misteriosos reinos de Lukács, Maletur y Bich al sur de Java,
o aquellos tenebrosos países de Gog y Magog en la parte septentrional del mundo, por parte de aquel gremio de cartógrafos que en la era de los descubrimientos a veces debían rellenar los espacios vacíos en los mapas con trazos erráticos, inseguros, artificiosos, dibujados muchas veces en base a datos obtenidos de segunda mano y terceras fuentes, como las bitácoras y mapas portulanos confeccionados por capitanes de toda índole, o desde oscuros relatos de marineros sobre tierras apenas avistadas en la lejanía, e incluso haciendo suposiciones propias, fundadas en supuestos principios geográficos, que más tarde fueron desacreditados. En el caso de los historiadores, suceden situaciones parecidas en muchas ocasiones, debiendo estos conjeturar, adivinar e incluso inventar con base a escasas o nulas referencias diluidas en la noche de los tiempos para rellenar los vacíos de la historia, con ese noble afán, muchas veces peligroso, de poner luz allí donde no la hay. Probablemente fue así como Sir William Jones registró en su libro El juego indio del ajedrez, de 1790, aquella leyenda sobre la consorte del rey Ravana de Lanka, la cual había conspirado para favorecer a su verdadero amor, Rama, creando para tal efecto el juego del ajedrez. Según se lo contó un brahmán llamado Radhakant, el cual atribuía dicha historia como perteneciente al Purana Bhavishya, texto que se suponía escrito entre el milenio IV y II a.C. Asimismo, pese que tal informante, Radhakant, fundamentaba su conocimiento en el tema sobre una versión contemporánea de 4 jugadores de chaturanga, la cual se jugó en la India hasta el siglo XIX, Sir Jones conjeturó correctamente que aquella debía tratarse de una versión posterior y que el juego original habría sido solo para 2 jugadores. Sin embargo, el capitán Hiram Cox, un oficial de la Compañía de las Indias Orientales, quien sucedió a Warren Hastings como superintendente de Palenque, muy interesado en los temas del ajedrez y conocedor del libro escrito por Sir William Jones, escribió en 1801, en una carta dirigida a John Herbert Harrington, un artículo denominado sobre el juego burmés del ajedrez comparado con los juegos indio, chino y persa del mismo nombre, publicado como libro en 1803, en el cual, si bien reconocía la labor realizada por Jones, lamentaba tener que discrepar con éste en ciertos puntos sobre la historia del juego. Cita textual: el ajedrez, por consenso universal, ocupa el primer lugar entre nuestras diversiones sedentarias, y su historia ha empleado la pluma de muchos hombres eminentes. Entre ellos, Sir William Jones ha complacido al mundo con su ensayo, repleto como de costumbre, de erudición e información. Pero aunque declaro la más cálida admiración por su talento y suscribo, con la debida deferencia, su autoridad, debo permitirme reconocer una diferencia de sentimiento. Capitán Hiram Cox, 1801. En el fondo, Cox respaldaba aquella enorme antigüedad que Jones le había conferido al chaturanga, pero discrepaba en la cantidad de jugadores del juego original, imponiéndole la naturaleza cuaternaria, que luego sería canon durante décadas. Aquella propuesta del capitán Hiram Cox fue posteriormente reforzada y ampliamente difundida por el profesor Duncan Forbes en su libro La historia del ajedrez, llegando entonces a conocerse elocuentemente como la teoría Cox-Forbes, la cual contó con un vehemente respaldo. Pese a que algunas eminencias interesadas en el mundo del ajedrez, como el profesor Albrecht Weber, historiador e indologista alemán, y Antonius van der Linde, historiador, bibliotecario y filólogo holandés, tenían motivos para considerar que el Purana Bhavishya no era tan antiguo como habían pretendido Jones, Cox y Forbes, y más aún, que dicho texto podría no incluir referencias sobre algún juego que pudiese relacionarse con el ajedrez, la teoría Cox-Forbes igualmente se impuso, y la hipótesis de un juego seminal con dados y de 4 facciones para hasta 4 jugadores sepultó momentáneamente aquello que había logrado atisbar Sir William Jones.
En favor de los argumentos expresados por Jones, Cox y Forbes, al momento de conmensurar la antigüedad del juego, basados en el relato de Radakant, se puede mencionar que, no teniendo acceso directo a las fuentes originales aludidas, no resultaba disparatado el haber creído que aquel Purana hubiese incorporado la leyenda sobre Mandodari, toda vez que dicho texto, o al menos su primera parte, se explaya precisamente sobre la naturaleza, las bondades y la calidad de las mujeres indias, loándolas a través de diversos relatos. Como sea, la naturaleza cuaternaria de Chaturanga quedó fijada en la memoria colectiva de los aficionados del ajedrez en virtud de la teoría Cox-Forbes, la cual además fue suscrita y avalada por varios otros eruditos del ajedrez durante los años venideros, incluyendo a Edward Falconer y a Stuart Cullen. Sin embargo, había quienes persistían en las dudas sobre aquellos elementos que aún se consideraban oscuros o no totalmente aclarados del Chaturanga: su verdadera naturaleza original como juego para 4 o 2 jugadores, la presencia de azar por medio de dados y la genuina edad del juego. Entre aquellos díscolos de la teoría Cox-Forbes figuraba Daniel Wheeler Fiske, un destacado académico estadounidense, secretario general de la Sociedad Americana de Geografía, bibliotecario jefe de la Universidad de Ítaca y editor de The Chess Monthly, junto con Paul Morphy, entre otros cargos que contestó a lo largo de su vida, quien en 1900 investigó el tema de la genuina antigüedad del juego, declarando que el período anterior al siglo VII después de Cristo no existía evidencia o referencia alguna asociable a juegos emparentados con el ajedrez, siendo todo, a partir de entonces, y en su proyección hacia el pasado remoto, tinieblas impenetrables, concepto que se asemeja bastante a la frondosidad aludida por Julio Ganso sobre las fuentes históricas de la India. Se desconocen los pormenores sobre cómo fue aquel encuentro entre von der Lasa y H.J.R. Murray en 1897, pero ese era el contexto que se vivía en el seno académico del mundo del ajedrez alrededor del cambio del siglo XIX al XX, cuando el barón prusiano logró convencer al profesor inglés de enfrascarse en aquella investigación que le tomaría 16 años de su vida y cuyo fruto serían las 900 y tantas páginas de Una historia del ajedrez. Murray consiguió lo que ninguno antes logró hacer. Demostró que Albrecht Weber y Willard Fiske estaban en lo correcto sobre sus inquietudes respecto al Purana Bhavishya, el cual no solo no había sido escrito antes del siglo III a.C., sino que más aún, aquel texto tampoco contenía referencias asociables al juego del ajedrez, con lo que la teoría Cox-Forbes quedó desacreditada por medio de la siguiente y definitiva sentencia. Cita textual: el silencio de todas las demás obras sánscritas antes del año 600 después de Cristo hace que la afirmación de Radakant sea improbable en el más alto grado. No obstante, las afirmaciones escritas, literal o tácitamente por Murray, no siempre fueron bien acogidas en la comunidad del ajedrez. Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, el mismísimo campeón de ajedrez, J.R. Capablanca, escribió el siguiente pasaje en el prefacio de su libro Lecciones Elementales de Ajedrez de 1947. Cita textual: mucho se ha hablado y escrito sobre el origen e historia del ajedrez. La obra más importante sobre la materia es la de H.J.R. Murray, de Inglaterra, publicada por la Oxford Press en 1913. El autor asegura que el ajedrez nuestro es de origen indio, que es relativamente reciente, allá por los años 700, y que proviene de otro juego. La obra de dicho autor, titulada Historia del ajedrez, tiene cosas muy interesantes y puede recomendarse a todas aquellas personas que se interesan en conocer más a fondo asuntos de esta naturaleza. Para nosotros, las conclusiones a que llega dicho autor no son convincentes. En efecto, poco antes del comienzo de la última guerra, el Times de Nueva York publicaba noticias respecto a ciertas excavaciones en Mesopotamia,
y decía que se habían encontrado objetos que demostraban que el ajedrez existía ya por lo menos 4000 años antes que Jesucristo. Aquella última guerra, aludida por Capablanca, era nada menos que la Segunda Guerra Mundial, finalizada con la firma de rendición de Japón a bordo del acorazado USS Missouri el 2 de septiembre de 1945, luego de los bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Las excavaciones en Mesopotamia que menciona eran con toda seguridad aquellas realizadas por Sir Leonard Woolley en las tumbas reales de la ciudad de Ur entre 1922 y 1934, algunos años antes que la invasión alemana a Polonia de septiembre de 1939, acto que dio inicio al conflicto de Marras, siendo aquellos objetos allí encontrados, como ya sabemos, los restos de un juego de mesa ancestral, pero no del ajedrez. Véase para tal caso el juego real de Ur en el episodio 2 de este audiolibro. En tal sentido, la evidencia arqueológica de un conjunto de ajedrez más antigua que se ha hallado es una pieza de arenisca del siglo VII después de Cristo, encontrada en Jordania por el arqueólogo canadiense John Peter Olson en 1946. Como se ha mencionado, la difusión y aceptación de los resultados de la investigación de Murray tardaron varias décadas en asentarse y establecerse definitivamente, y aún hoy es posible constatar múltiples obras que la rehuyen. La propia Enciclopedia Británica, al menos hasta 1959, acreditaba que la invención del ajedrez se debía al genio del rey Salomón. Incluso en la actualidad se continúan formulando teorías nuevas sobre los orígenes del juego. Entre estas existe una especialmente interesante y verosímil sobre la localización geocultural del origen del ajedrez, arrastrándolo desde su enclave clásico en el Valle del Indo, más al norte y más hacia occidente, a la región de Bactriana, o Cáucaso indio, territorio hoy compartido por Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán, en donde se supone ocurrió el mayor encuentro entre indios y las huestes de Alejandro Magno entre los años 336 y 323 a.C., proceso en el que se cree que la peteia de los griegos podría haber sido llevada hasta allí e influenciado el desarrollo de lo que más tarde sería Chaturanga. Conforme con las investigaciones realizadas por Cazaux y otros autores modernos, tampoco existe ninguna evidencia sobre una ascendencia de 4 jugadores del Chaturanga anterior a la de 2 jugadores. Creencia que, al igual que la edad superancestral del ajedrez, se basa en errores y malas interpretaciones de los siglos XVIII y XIX, provocados por la falta de información, pero que se han mantenido persistentemente hasta hoy, principalmente en la literatura histórica y didáctica sobre el ajedrez en francés y español, probablemente por la falta de traducciones de las obras originales en inglés, lo que ha generado cierto descuido en autores que continúan copiando dichos errores en sus publicaciones. Desinformación que desde la existencia de Internet ha proliferado preocupantemente, pero que hoy en la actualidad parece, por fin, haber comenzado a subsanarse. Como resumen de esta génesis, a continuación se presenta una línea temporal sobre los antecedentes, tanto equívocos como considerados correctos, sobre el devenir del Chaturanga como antepasado del ajedrez, hasta que fue abordado por los historiadores clásicos. Año 3999 al año 1000 a.C., período en el cual Radhakant consideraba equivocadamente que habría sido escrito el Purana Bhavishya, siglo III a.C., datación probablemente correcta del Purana Bhavishya, según H.J.R. Murray, hecha sobre el trabajo de Albrecht Weber. Siglo VII después de Cristo, período del cual dataría la mención más antigua de un antepasado del ajedrez para 2 jugadores. Murray describe que antes del año 600 no existen referencias sobre un ajedrez para 2 jugadores y menos aún para 4 jugadores. Siglo VII al X, período de mayor popularidad del juego del Nard y otros juegos de condados en la India.
Se cree probable que en este lapso de tiempo se haya desarrollado la variante del ajedrez con dados, aludida por William Jones, Duncan Forbes y Antonius van der Linde. Año 840. El maestro árabe Al-Adli escribió sobre las diferencias existentes entre las versiones árabe e india del ajedrez, sin mencionar jamás la existencia de una versión para 4 jugadores. Año 1030. El poeta persa Muhammad ibn Ahmad al-Biruni, nacido en Kiria, a orillas del mar Caspio, escribió el libro Taqiq Mali al-Hind Mim Makbula fi al-Aql ab Mardulab, también conocido como Kitab al-Hind, un relato de viajes en el cual se refiere al juego del ajedrez para 4 jugadores en la India. Se trata de la primera referencia escrita conocida sobre un juego familiar del ajedrez para 4 jugadores. Una vez más pido consideración por mi pronunciación en idiomas que no son mi lengua nativa. Año 1110. El rey Someshvara III, monarca del imperio Chalukya de centro-occidente de la India, ordenó la escritura de un volumen enciclopédico llamado Mana Soyasa. Entre sus diversos tópicos menciona una versión de 4 jugadores de chaturanga. Año 1148. El historiador Kalhana de Cachemira escribió Rajatarangini, o el río de los Rajas, probablemente en alusión al río Jhelum, una crónica histórica con matices legendarios sobre los reyes de Cachemira, en la cual se encuentra una breve mención al juego de 4 jugadores. Año 1283. Es presentado al rey Alfonso X el Sabio el libro de ajedrez, dados y tablas, en donde, entre otros modelos alternativos del ajedrez, se menciona el acedrex de los 4 tiempos, o ajedrez 4 estaciones, otra versión para 4 jugadores. Valga mencionar que a Brunet y Bellet llamó la atención en su momento la escasa atención que los historiadores clásicos del ajedrez han puesto en España, que bien podría ser considerada la puerta de entrada del ajedrez ancestral a Europa, y en virtud de ello la cuna del ajedrez moderno. También llama la atención que el propio Cazaux se sorprenda de la existencia de antecedentes históricos del ajedrez en España. Alrededor del año 1500. Mahama Jopadhyaya Sulapani de Bengala escribió un manual de ajedrez a 4 jugadores llamado Caturanga Dipika, versión del juego que probablemente conocía el Brahman Radhakant, como se lo comentó luego a Sir William Jones. Y finalmente, año 1790, Sir William Jones publica su libro El juego del ajedrez. El salto hacia Persia. Si bien lo más seguro es que la llegada de Chaturanga hacia los territorios al norte de India se haya producido a través del intercambio cultural atribuible a los conflictos, la diplomacia, las migraciones o el comercio en algún momento entre el siglo II a.C. y el VI después de Cristo, la tradición persa regente sobre aquella región desde el imperio aquemenida en el 550 a.C., atribuye aquel hecho en concreto a un evento un tanto legendario ocurrido en el año 540 de nuestra era, surgido entre las relaciones diplomáticas entre la corte del Shah Khosroes I, Anorchiván de Persia, y la corte del Rajá de Karnoj, Harshavardhana, apodado el rey de las 5 Indias, según lo cuenta el poeta Firdusi en su obra Shahnameh, o el libro de los reyes. El relato cuenta que Harshavardhana, renuente de continuar pagando tributos a Khosroes I, envió un emisario con cierto desafío intelectual para su reino: descifrar las reglas y misterios de un singular juego hindú, el chaturanga, a través de la mera disposición de sus componentes, tablero y piezas, y una breve descripción de tal, como simulación de un campo de batalla.
En el caso que los persas lograran desentrañar aquel desafío, entonces Harshavardhana reconocería la superioridad persa y continuaría gustosamente pagando el tributo. De lo contrario, entonces lo suspendería inmediatamente, dejando de reconocer la autoridad del Irán sobre Karnoj. Aceptado el desafío, y ya casi vencido el plazo de 7 días para resolverlo, Buzurjmir, el más sabio de los ministros del Shah, logró desvelar el misterio en solitario, luego de una noche y un día de concentración. Existen algunas versiones que indican que, junto con la respuesta al desafío, Corroes I dobló la apuesta enviando a Harshavardhana un ejemplar del Nard, una versión persa del backgammon, y la misma premisa sobre deducir sus reglas y mecánicas. Lo más probable es que el pasaje de Firdusi represente una alegoría inventada para justificar la existencia del juego y a la vez para ensalzar la gloria de la corte de Corroes I. Empero, independientemente de la ficción, el relato otorga el antecedente histórico de que, efectivamente, aquel juego encontraba sus raíces en la India y que además ya era conocido en Persia al menos desde el año 540 después de Cristo. Del modo que sea, las inflexiones lingüísticas propias de los idiomas debieron de haber convertido el vocablo sánscrito chaturanga en el vocablo persa chatrang para la denominación del juego en ese imperio de la antigüedad, el cual dominó esta vasta área conocida actualmente como Cercano y Medio Oriente. Chatrang se jugaba de modo casi idéntico que el ajedrez actual, incluyendo el uso de un tablero de 64 escaques que alternaba colores claros y oscuros, estilo damero. Sin embargo, las piezas eran un poco distintas. Había un shah o rey, con igual movimiento que el actual, un farsin o visir, que tenía movimiento diagonal paso a paso, dos pil o elefantes, con movimiento también diagonal, pero de a 2 espacios por vez, hacia atrás y adelante y con capacidad de saltar piezas, dos ruk o carros, cuyo movimiento era idéntico al de las torres, dos asb o caballos y 8 sarbás, peones, iguales que los de hoy, salvo por el movimiento inicial opcional de 2 pasos de los peones. El juego de Tamerlán. Este juego constituye más bien una curiosidad lúdica emparentada con el ajedrez a través del chatrang. Como es sabido, el rey turco-mongol Tamerlán, o Timur-Lenk el Cojo, el cual bien podría haber servido como modelo histórico para el personaje de Conan el Bárbaro, creado por Robert E. Howard, fue una espada de alquiler, que a instancias de su propio valor, fortuna y la oportuna decadencia de la dinastía Chagatanida, descendientes de Gengis Khan, logró hacerse con el liderazgo de una vasta región del Asia Central para fines del siglo XIV, un imperio comprendido desde los montes Tauro, al oriente de Anatolia o Asia Menor, por occidente hasta la región de Pamir y la frontera con el desierto de Tamaklan, por el oriente, y hasta los lindes con el valle de Lindo por el sur, controlando una buena porción de la ruta de la seda y enclaves tales como la legendaria ciudad de Samarcanda, donde estableció la capital de su imperio, el oasis de Merv y la región de Bactriana, donde se podría haber originado el juego del ajedrez, como ya se ha mencionado. El control de la ruta de la seda le otorgó a Tamerlán una increíble cota de poder político y militar, además de una riqueza cultural y comercial sin precedentes, lo cual lo convirtió en un singular monarca. En tal sentido, el juego de Tamerlán se trata de una versión inspirada en el chatrang, pero ajustada a las características magnánimas y grandilocuentes de Tamerlán y su reino. Aunque la mayoría de los estudiosos coinciden en una autoría directa, es poco probable y que por lo tanto sea más bien adjudicada. Aquel juego consistía en un modelo basado en un tablero de 112 escaques, conformado por una malla de 11 por 10, más 2 casillas apendiculares añadidas a los laterales del tablero, y 36 piezas para cada jugador. Las 2 casillas adicionales se conocían como ciudadelas, las cuales servían para producir tablas,
si se conseguía hacer que el rey lograse alcanzar aquella ubicada en el territorio del jugador oponente. También existieron algunas versiones del juego que enseñaban un tablero de 11 por 11 escaques y aún otras que prescindían de las ciudadelas. El juego también era conocido como Chatrang al-Kabir o ajedrez grande, y esto no era solo por su mayor dimensión, sino también porque quienes lo jugaban aseguraban que, muy al estilo magnificente de su supuesto creador, era un juego muy superior al Chatrang común y silvestre. De hecho, otra denominación del juego hacía referencia de él como Chatrang Kamil, es decir, ajedrez perfecto. Al respecto, el propio biógrafo de Tamerlán, Shah ibn Arab, escribió, cita textual: Timur Lenk, Tamerlán, se dedicaba a jugar ajedrez porque de ese modo trabajaba su inteligencia. Pero poseía un entendimiento demasiado elevado para contenerse con jugar al juego común. Por eso jugaba siempre al gran ajedrez, cuyo tablero se componía de 112 casillas. Este juego tiene un aumento de 2 camellos, 2 jirafas, 2 exploradores, 2 víneas y un visir, junto con otras cosas. Comparado con este, el ajedrez común no vale nada. Traspaso al mundo árabe. Se estima que, en algún momento del traspaso cultural producido entre la tradición persa y la árabe ante la expansión del Islam, producida en el área del Próximo y Mediano Oriente a partir de la égida del profeta Mahoma desde la Meca hacia la ciudad de Medina en el año 622, el Chatrang también debió de haber pasado como herencia cultural desde la tradición persa a la árabe. Al respecto, existe una constancia con bastante rigor histórico sobre que dicha difusión se habría iniciado, al menos, a partir del año 786, de acuerdo con lo escrito por Abdul Hassan Ali el-Makudi en su obra Las Praderas de Oro, donde expone que Harún ar-Rashid fue el primero de los califas abasíes que jugó al Chatrang. En su traspaso hacia la cultura árabe, el vocablo persa Chatrang adoptó una nueva forma, Shatrang, lo cual debió de haber sucedido antes del siglo VII, pese que existe la posibilidad que, en ciertos círculos o enclaves, la antigua denominación haya podido perdurar hasta el siglo III del calendario islámico, es decir, entre los años 830 y 930 de Occidente. Fuese como fuese, lo cierto es que los árabes fueron grandes cultores y desarrolladores del juego, tanto así que a ellos debemos los primeros tratados que se escribieron al respecto. El primer libro que habla específicamente sobre el Chatrang, según Antonius van der Linde, sería la obra de Al-Adli, titulado Litab al-Chatrang, o Libro del Ajedrez, al que seguirían Libro del Ajedrez, primer y segundo trabajo, de Al-Kuli en 1905, Libro del Fin del Ajedrez, de Mohammed ibn Ubaydallah en el año 1001, y el libro compilado sobre la terminación del juego del ajedrez, de Ibn al-Iqlidisi, además de copiosas menciones que es posible hallar en el resto de la literatura tradicional de este pueblo. Se cree que con el correr de los años, el término Chatrang entre los árabes podría haber devenido en Setrang, y que luego se le habría añadido el artículo determinativo prefijo al, quedando como al-Setrang. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente episodio comenzaremos a tratar sobre el desarrollo del ajedrez en Occidente. Recuerden que si les gusta el libro, pueden adquirir tanto su versión física de tapa blanda o en rústica, o bien la versión digital para libros electrónicos desde los enlaces en la página de Amazon que se encuentran disponibles en la descripción del video. Así que eso por ahora. Muchas gracias y hasta pronto.